Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Esta frase, una de las frases que más ha cambiado la historia, la oyó Saulo de Tarso en el camino de Damasco, cuando más o menos en esa tierra en la que tantas desgracias están ocurriendo estos últimos años, en ese Oriente Medio donde tanta persecución a los cristianos hay, él estaba haciendo precisamente un viaje persecutorio. Iba para detener a los cristianos que había en Damasco, en Siria, y se le apareció el Señor Jesús y le dijo esta palabra que traspasó su corazón: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, Nazareno, a quien tú persigues. Persiguiendo a los cristianos, haciendo daño a los hermanos, Saulo se lo hacía a Jesús. Pero aquel que era ese perseguidor fanático, el Señor iba a cambiar su corazón y lo iba a convertir en un instrumento apostólico impresionante. Por eso Jesús le envía luego en Damasco a un hermano cristiano, a Ananías, a que le bautice. Cuando Ananías se resiste, dice: pero Señor, si ese viene a detenernos, viene a meternos en la cárcel. Y le dice Jesús: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Hoy celebra la Iglesia la conversión de San Pablo, uno de esos hechos históricos que cambian la historia. Uno de los personajes que más ha influido, un hombre apasionado por Jesucristo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Su palabra, su esfuerzo, sus viajes y su sufrimiento, como acabamos de escuchar que decía el Señor, que en varias ocasiones relata las muchísimas calamidades y penalidades que ha sufrido por Cristo, pero no le importaba. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, hasta dar la vida por Jesús en Roma y ser junto a San Pedro, pues ese es uno de esos primeros mártires de la Iglesia. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Un santo que siempre nos ayuda, ¿verdad? Sí, y con su ejemplo, con pues esa fuerza que tenía, ¿verdad?, a la hora de evangelizar. Pues sí, es alguien a quien tener como ejemplo. Y además también nos da esa esperanza de que no hay nadie, por enemigo de la fe que parezca, que el Señor no pueda conquistar. Jesucristo le esperaba, como antes nos leías tú en el relato de la conversión, así como Él le esperaba en un recodo del camino de Damasco, nos espera a todos en diversos recodos. Y esto lo decimos al día siguiente de un día que ayer la verdad es que vivimos con muchísimas emociones, con muchísima alegría. Ayer celebrábamos ese 18 cumpleaños de Radio María. Tuvimos muchísimas visitas, muchísimos mensajes, muchísimos WhatsApp, muchísimos correos, ¿verdad? Nos desbordó la familia de Radio María. Sí, fue muy precioso y notar ese abrazo de, como dice usted, de la familia. Ha sido muy bonito el día. La verdad es que sí, y eso, nos fuimos incapaces de poder leer o transmitir tantos mensajes que recibimos. También, como tuvimos el Santísimo expuesto todo el día y lo comentamos, bastantes personas se acercaron. Hubo quien venía de camino y se desvió, quiso visitarnos, quiso estar en la capilla, quien nos hizo regalos, muchas intenciones que nos encomendaban en la oración. Y de hecho, pues ahora en la primera sección testimonial, pues voy a leer algunos de esos correos, algunos de esos mensajes, porque son eso, testimonio de cómo el Señor actúa en nuestras vidas sirviéndose de instrumentos apostólicos, como puede ser Radio María. Siempre se ha dicho que si San Pablo hubiera vivido en este tiempo, hubiera sido periodista o al menos hubiera usado mucho los medios de comunicación, como lo usó pues otro santo que llevaba parte de su nombre, San Juan Pablo II, pues cuánto se sirvió de los medios de comunicación para extender el Evangelio, como lo han hecho todos los papas modernos y naturalmente también el actual, el Papa Francisco. Pues sí, vamos a retomar algunos de esos testimonios, también para dar gracias a Dios
porque ciertamente se ve eso, que esto es una familia, que estamos en confianza, que compartimos las cosas buenas y los momentos dolorosos, que también se viven con paz y con alegría cuando está el Señor, cuando está la Virgen María, y de todo ello es instrumento Radio María. Os agradecemos a todos esa gran respuesta, todos esos mensajes, oraciones, donativos. También ayer hubo quien quiso hacer ese regalo de cumpleaños a la Virgen María, y desde donativos pequeñitos hasta un matrimonio de un pueblo castellano, un matrimonio mayor que con frecuencia da donativos, y ayer quiso hacer un regalo de 6.000 euros. Pues a todos os agradecemos esa respuesta. Entre todos seguirá adelante este medio apostólico, que como digo a San Pablo le hubiera encantado, pero que bueno, en el espíritu de San Pablo lo queremos seguir usando para que otros Saulos despistados en la vida, que no conocen al Señor, oigan esa palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También podemos perseguirles sin necesidad de ir a matar cristianos, con nuestra indiferencia, con nuestras faltas de caridad, con nuestra frialdad, con unos y con otros, con el Señor presente en la Eucaristía y presente en los hermanos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a dar gracias al Señor de su gracia que actúa en nosotros. Y como decía, hoy vamos a leer algunos resumidos, algunos de los mensajes, correos de vosotros mismos, testimonios de oyentes de Radio María, que dan testimonio de cómo Dios actúa en su vida y cómo se sirve muchas veces de una radio evangelizadora como es Radio María. Por ejemplo, nos escribe Consuelo: empecé a oíros hace 8 años, primero con el programa del Catecismo, luego Palabra y Vida, Historia de la Iglesia, Sexto Continente, El hombre de hoy y Dios. Sí, reconozco que estoy totalmente enganchada. Os oigo en casa, cuando voy en el coche, y cuando no me da tiempo os busco en los podcasts a través del ordenador. Estoy aprendiendo muchísimo con vosotros, también comprendiendo muchas cosas del mundo y del momento que me ha tocado vivir, y sobre todo me acercáis a Dios, hacéis que le conozca mejor, me traéis también a la Virgen María y me hacéis comprender la maravillosa gracia que es ser parte de nuestra muy amada Madre Iglesia. Gracias. Bueno, pues podemos fijarnos aquí para todos cómo tenemos que formarnos en efecto, y cómo aquí ha mencionado en este correo Consuelo las claves de la fe cristiana, por supuesto nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, la Iglesia y su historia y la relación de la Iglesia con el mundo, entender el mundo en el que estamos. Pero también hay oyentes que nos recuerdan que a familiares suyos la radio les ha ayudado en esa última etapa de su vida. Y así, por ejemplo, nos escribía Agustina: mi madre, que tenía Alzheimer, le gustaba oír la radio. Recuerdo hace 18 años que una mañana se despertó con cara de felicidad diciendo que le habían dicho unas monjitas por la radio: buenos días, Ana, se llamaba Ana, y que le cantaban al Señor. A partir de ese día ponía la radio para que le dijeran buenos días, Ana. Nos dimos cuenta de que había nacido Radio María y que en ese buenos días, Señor, esta noche has cuidado de mí, ella lo interpretaba así, que la cuidaba a ella. Radio María es todo para mí. Qué preciosidad, pues el saber que tantas personas que ya el Señor ha llamado a su presencia, pues les ha ayudado Radio María a vivir ese espíritu de confianza en el Señor, en su providencia. Bueno, pues también nos quedamos con eso, es verdad. El Señor todos los días nos saluda, y el despertarnos deberíamos darnos cuenta de que es un milagro. El otro día me comentaba una de nuestras periodistas ante la muerte inesperada de una persona conocida, y dice, bueno, nos parece que siempre vamos a estar aquí, y ya el despertar de decir un día más es otro milagro. Demos gracias a Dios. Pero también nos escribe un sacerdote joven, Óscar, de la diócesis de Mondoñedo. Empecé a escuchar Radio María casi por casualidad cuando tenía unos 16 años e iba al instituto, en bachiller, una época en que mi camino de fe había tomado un fuerte impulso y estaba muy necesitado de formación ante mis innumerables dudas y mi soledad como cristiano en un ambiente estudiantil
contraria a todos mis principios. ¿Cuántas veces ocurre eso? Los jóvenes católicos se sienten raros, solos, en un ambiente en el que no está de moda serlo. Radio María me acompañó y me ayudó a conocer a Dios, la moral, el camino de la oración. Recuerdo el madrugar y rezar laudes a las 7:30, antes de prepararme para ir a clase, e ir oyendo a Monseñor Monilla por el camino. Mi madre me lo grababa. Recuerdo cuando empezó el programa y cuando lo hicieron obispo. Me encantaban también las conferencias del padre Sayés, que ponían una base a lo que sería mi amor por la teología y por la búsqueda de la verdad. Otros muchos programas escuchaba, pero sería muy largo. Radio María me acompañó en el seminario, aunque ya no lo podía escuchar tanto, lógicamente. Y ahora, de presbítero, me sigue acompañando. Mi sorpresa ha sido mayúscula cuando, después de años de oyente, me han pedido una pequeña colaboración. Primero en la retransmisión de la ordenación de mi obispo y después con el programa mensual. En efecto, el Dios de cada día es el padre Óscar Fernández. Una radio que también ha ayudado en la formación de un sacerdote, pero también una radio de conversión. Nos escribe Alberto: la radio de la Virgen cambió mi vida. La oigo mientras estoy programando. Se ve que se dedica a la informática. En vez de noticias del mundo que pasa, prefiero escuchar noticias eternas que durarán siempre. Qué bien expresado. En vez de esas noticias de hoy, de mañana, que pasan volando, escuchar las noticias eternas que durarán siempre. Nos escribe también Lucía. Dice: os deseo muchas felicidades, las mismas que nos seguís dando a nosotros. Hace 18 años que mi madre os escucha. Ahora, con 83 años, enferma de Alzheimer, se ha olvidado de muchas cosas, también de personas, pero ningún día se olvida de escucharos y su Santo Rosario de las 7. Sois su referencia. La enfermedad no ha podido con María. Este correo nos impresionó cuando lo leíamos. Su madre se ha olvidado de muchas cosas, pero no de escuchar Radio María, no de rezar a la Virgen con esta radio. Entendemos que también nos puedan decir personas como Irene, que llama para decirnos que es adicta a Radio María, que es la adicción más bella que tiene. Y Conchita, que está enferma, nos da las gracias por estar cada día ahí. Ofrece su enfermedad por todos los voluntarios de Radio María. Y la voluntaria que nos lo contaba dice que al oír esto se emocionó mucho. Y hoy, que vamos a seguir hablando de cómo el sufrimiento también es colaboración a la redención, como cuando el Señor le dice a Ananías que Saulo, convertido en Pablo, va a sufrir por su nombre, pues también nosotros podemos y debemos ser apóstoles ofreciendo nuestros sufrimientos. Otro Óscar dice: ¿cómo voy a pagar todo el bien que Dios me ha hecho? Le pagaré con el amor que tengo hacia Dios. Gracias porque Radio María me ha ayudado a estar más cerca de Cristo y de la Virgen, para poder ver su rostro en mi familia, en mi mujer e hijos, en mi trabajo, en mis amigos. Cuánta gratitud me sale del corazón. Pues aquí nos fijamos en ese aspecto desde el Señor, verle presente en los demás. Pero si este es un padre de familia, tenemos también bastantes correos de religiosos y religiosas. Por ejemplo, Concepción: en horas de reposo me he empapado de Radio María, me ha llenado, emocionado, llorado, pero de alegría, porque entre tanto mal brotó esta emisora de la Virgen que me ha hecho un bien incalculable. Y un WhatsApp que recibimos, venía una foto de un coche absolutamente destrozado y acompañado de estas palabras: tuve un accidente de coche en septiembre del año pasado. Un tráiler no frenó y se subió en mi coche. Ya se ve en la foto. Doy gracias a la Virgen y Radio María porque iba escuchando el rosario como siempre lo hacía al salir de trabajar. Y aquí estoy dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Soy una benefactora de la radio y es mi compañía en muchas horas del día.
damos gracias a Dios por cómo actúa su gracia de una manera o de otra en todas las vocaciones. El Señor no nos abandona, el Señor siempre está presente en nuestra vida y se sirve también de este instrumento de la radio para hacer lo que ni nosotros mismos somos conscientes. Es al Señor a quien siempre debemos dar las gracias. Bueno, pues hemos hecho alusión a ese participar en los sufrimientos de Cristo, a colaborar a la redención del mundo, uniendo nuestras cruces de la vida y nuestros sacrificios, uniéndolos al sacrificio de Cristo, a la cruz de Cristo, a su pasión y muerte redentora. Quien con él sufre y muere, también con él resucitará. Y es lo que estábamos acabando ya de ver. Todo este apartado sobre la pasión de Cristo, el último número, aparte de los de resumen, es el 618, nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Ya lo habíamos visto, pero estábamos comentándolo, vamos a profundizar un poco más en él, así que Yolanda, vamos a releer este número tan bello, el 618. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina e encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma por Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Y añade una cita de Santa Rosa de Lima. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Es el camino. Es el camino. Muchas veces que no podría haber otro. Mira, no demos vueltas, ya lo entenderemos. En este mundo limitado, como no puede ser de otra manera, toda criatura es limitada, y más cuando estamos hablando, pues un mundo evidentemente, y unos seres como somos nosotros, que no somos espíritus puros, que tenemos un cuerpo vivo, pues siempre es algo limitado, que se corrompe, que se daña, y luego conviviendo unos con otros, siempre pues nos rozamos, tenemos accidentes, y está ese misterio del pecado, esa libertad que Dios ha permitido. Bueno, todo esto junto y mucho más, de lo que ya hablamos muy largamente en otro momento anterior del catecismo, pues genera que hay en efecto mucho mal en el mundo. Pero no vamos ahora a entrar otra vez en por qué o por qué no. Lo importante es qué tengo que hacer yo con esto, no preguntarnos el por qué, sino el para qué. Déjate de por qué, porque a mí, porque también podrías preguntar al revés. Cuando ves a otro con un gran sufrimiento, una gran cruz, puedes preguntarte ¿y por qué no habré sido yo? No indaguemos en eso, dejémoslo a la divina providencia. Más bien, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo puede esto ser útil? ¿Para qué permite el Señor esto en mi vida? Pues para que yo me santifique, me purifique, para que yo ayude a otros. El sufrimiento nos hace más humildes y comprensivos, para que yo colabore a la redención de Cristo. Es lo que nos está explicando este número. Es algo misterioso, pero ya decíamos que así como evidentemente Jesús ya nos ha dicho todo lo que tenía que decir, sí, pero esa palabra muchos no la conocen y por eso tenemos que anunciarla, por eso los misioneros van a lejanas tierras para hablar del Evangelio, por eso hablamos a través de la radio, por eso pues tú debes dar tu catequesis, la palabra la dijo el Señor, pero tú necesitas mi voz. Y el Señor curó unos cuantos enfermos y consoló, y sí, pero hay muchísimos más que necesitan tu visita, tu consuelo, tu cariño. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Pues bien, así como ponemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra voz, también el Señor no solo nos redimió, ni principalmente con sus acciones durante la vida pública, hubiera durado más, hubiera sido... No, lo principal fue el final, fue el ofrecer la vida.
porque lo que redime no es hacer cosas, y por hacer Dios las puede hacer en un minuto mucho antes que todos nosotros. Lo que redime es el amor de un hombre, de uno de nuestra raza, de esta raza pecadora, pero que en vez de hacer como Adán, Eva y todos nosotros tantas veces, de rechazar la voluntad de Dios, en vez de eso obedeció al Padre en amor, por amor, libremente. Hay un hombre cuyos actos tienen valor infinito porque es Dios también, que es una persona divina, que ha obedecido y ha vivido su vida, e incluso en el sufrimiento, en el amor al Padre, en el amor a los hombres. Pues bien, esa obra redentora de Cristo, que le hace con toda su vida, pero que llega al culmen en la pasión y resurrección, a esa obra estamos llamados a asociarnos. Por eso, no desperdicies ese talento. A veces pensamos que talentos, cuando la palabra de los talentos, uno recibe 1, otro 5, otro 10, son solo pues cualidades. Dios me ha dado esta inteligencia, esta salud, sí, pero también es talento la enfermedad. El tema es qué harás con ese talento. Si vas a estar quejándote, renegando, o vas a estar diciendo, mira qué bien, Señor, pues es mi manera de colaborar a la redención del mundo. Me ofrezco, siempre lo digo y lo recuerdo, que en alguna ocasión pues una persona mayor que cuando yo estaba en parroquias pues hablaba conmigo y decía, pero padre, fíjese, yo antes hacía esto, lo otro, ahora ya ni puedo salir de casa, ¿qué hago si no hago nada? Y yo le respondí, ¿qué hacía Jesús en la cruz? Se quedó pensando y dice, pues tienes razón, si lo principal no es hacer o no hacer, lo principal es la actitud del corazón. Si estás ahí renegando, si estás quejándote, si estás haciendo la vida complicada a los que tienes a tu alrededor, si estás siempre negativo, ¿por qué no me moriré? O si por el contrario estás sonriente, alegre, rezando, aprovechando pues que no puedes hacer otras cosas, bueno, pues escuchar, rezar, formarte, ayudar, y desde ahí, desde esa situación, con el ofrecimiento de tu vida, como el Cirineo, ayudar a Jesús a llevar la cruz. El Señor ofrece a todos la posibilidad de asociarse a su misterio pascual. Él llama a todos sus discípulos a tomar la cruz y seguirle, porque Él sufrió por todos. Os ha dicho este número, con citas del Nuevo Testamento, en este caso de San Pedro. Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Vamos detrás de Cristo, imitación de Cristo, seguimiento de Cristo, tras sus huellas. Él quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos que son sus primeros beneficiarios. ¿Qué quiere esto decir? Tú redimido, tú salvado, tú perdonado, estás llamado a ser corredentor. El redimido tiene que ser corredentor. María es la primera redimida, no porque le haya perdonado pecados, sino porque ha impedido que tuviera ninguno. Bueno, pues es la principal corredentora. María es medianera de todas las gracias. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser pequeños medianeros de algunas gracias. En las personas que el Señor nos encomienda, tú también tienes que colaborar. Todo viene de Dios, ya lo sabemos. El único mediador con mayúsculas es Jesucristo, sí. Pero el Señor nos pide colaboración. ¿De dónde viene cada persona humana? De Dios, sí, claro, pero con la colaboración de los padres. Bueno, pues algo así. La gracia solo viene del Señor, pero hay mediaciones de la gracia. Y en esa mediación está también el ofrecer tus sufrimientos, como lo hizo María, al pie de la cruz. Y habíamos empezado a comentar un poquito esa preciosa carta sobre el sufrimiento que nos dejó San Juan Pablo II en los primeros años de su pontificado, pero cuando ya había sufrido lo que le quitó media vida, que fue el atentado del 13 de mayo de 1981, y había convocado el Año Santo Extraordinario de la Redención. Bueno, pues el 11 de febrero de 1984, el 11 de febrero que instituiría como jornada del enfermo, el día de Nuestra Señora de Lourdes, ese 11 de febrero del 84 firmó esta carta apostólica que se llama Salvifici Doloris, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, y que empieza y termina y comenta mucho una frase de San Pablo muy importante en Colosenses 1:24. Suplo en mi carne, o completo en mi carne, de diversas traducciones, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Lo que decíamos antes, tú tienes que prolongar la palabra de Cristo, su caridad, pues también su sufrimiento. Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, lo que falta, pero es que le falta algo. Bueno, veíamos cómo esta carta, que es muy recomendable, y siempre todos estos grandes documentos, bueno, grandes y pequeños documentos del magisterio de los papas, es muy fácil encontrar en Internet, en la página web del Vaticano,
o en otros muchos lugares, y también librerías religiosas, a veces sí son un poco antiguas como puede que ya no queden, pero vamos, normalmente se encuentran. Salvifici Doloris, el sufrimiento, el sentido redentor del sufrimiento. Tiene 8 capítulos que el otro día ya leíamos, aparte de la introducción y la conclusión, el mundo del sufrimiento humano, cómo la Biblia ha ido buscando una respuesta a esa pregunta sobre el sentido del sufrimiento, pero sobre todo los capítulos claves son Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor, luego partícipes en los sufrimientos de Cristo, lo que estamos diciendo, estamos llamados a participar. El Evangelio del sufrimiento, hay una buena noticia de que ese sufrimiento que a tantos hombres desespera, para nosotros, una vez que Cristo lo ha llenado con su presencia, tiene un sentido positivo. Y el buen samaritano. Tú estás llamado, por un lado, a ofrecer tus sufrimientos, pero por otro lado, a ser buen samaritano de los demás, a ayudar a otros cuando están sufriendo. Bueno, pues si nos vamos al capítulo 6, el Evangelio del sufrimiento, vamos a leer algunas frases de las que nos dejaba aquí San Juan Pablo II, que tanto sufrió en su vida. Desde luego no es una carta abstracta teórica. Esto, lo que aquí escribe, lo vivió él toda su vida, y no digamos los últimos años, con aquellas enfermedades que le iban matando poco a poco y en las que nunca perdió la alegría, la esperanza, la aceptación de la voluntad de Dios. 2 o 3 días antes de morir, pues cuando intentó aquella bendición desde la ventana de San Pedro, que a todos se nos quedó grabada en el corazón, ese intento, y que no podía hablar, pues sí, los que estaban a su lado pues le oyeron que le decía a la Virgen una vez más: Madre mía, soy todo tuyo, lo que tú quieras, totus tus. Pues precisamente nos hablaba en el número 25 de María Santísima. En ella los numerosos e intensos sufrimientos se acumularon en una tal conexión y relación que fueron también una contribución a la redención de todos. Desde el antiguo coloquio tenido con el ángel, ella entrevé en su misión de madre el destino a compartir de manera única e irrepetible la misión misma del Hijo. Y su Hijo iba a sufrir. María también iba a compartir ese sufrimiento. Ya solo había anunciado Simeón: una espada de dolor traspasará tu alma. ¿Qué más nos decía San Juan Pablo II en Salvifici Doloris? En el número 26 nos dice que si el primer gran capítulo del Evangelio del sufrimiento está escrito a lo largo de las generaciones por aquellos que sufren persecuciones por Cristo, ¿quién ha imitado más la pasión de Cristo? Pues claro, aquellos a los que han matado, los mártires. Pero igualmente se desarrolla a través de la historia en otro capítulo de este Evangelio. Lo escriben todos los que sufren con Cristo, que no seas mártir de que te vayan a matar por ser cristiano, pero ese martirio de ofrecer los sufrimientos del día a día, uniendo los propios sufrimientos humanos a su sufrimiento redentor. Y decía también el Papa Juan Pablo que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial, y a ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Pues es verdad, mucha gente, cuando las cosas le van bien en la vida, está tan pancha, sin pensar en una vida superficial, pensando que todo va a ir siempre bien. Yo siempre me viene el ejemplo del viaje del Titanic, ¿no? Ese gran transatlántico. ¡Uy, qué maravilla de barco esto! Vamos a llegar enseguida. Aquí fiesta, a pasarlo bien. Este barco no lo hunde ni Dios, que dijeron lamentablemente varias personas. Sí, muy bien. Todo va a ir perfectamente hasta que llega ese iceberg inesperado y el barco se hunde en 2 horas. Pues en nuestra vida hay gente que está así, con esa inconsciencia de nada, todo como si uno fuera a ser inmortal y nunca hubiera problemas. Y de repente llega a la cruz el sufrimiento, un diagnóstico, un accidente, una ruina, una persona que te abandona y te quedas ahí. Entonces mucha gente ahí, pues es el momento decisivo. Puede rebotarse, puede desesperarse o puede acercarse a Dios. Y así pasó con Íñigo de Loyola. Él mismo se llama a sí mismo soldado desgarrado y vano, hasta que una bala de cañón en esa defensa del castillo de Pamplona frente a los franceses, pues está a punto de llevarle al otro barrio, pero en vez de eso va sanando, y en esa curación en su casa de Loyola,
pues recibe una especial acción de Dios, una visita de la Virgen María, y bueno, empieza un proceso de conversión. También San Francisco de Asís, un joven alocado, pues que está a raíz de las luchas entre las diversas ciudades, pues se mete en un lío, acaba en una prisión. Todo ello también le hace madurar. En el sufrimiento, decía San Juan Pablo II, se llega a ser un hombre completamente nuevo, se halla una nueva dimensión de la vida y de la vocación. Este descubrimiento es una confirmación particular de la grandeza espiritual que en el hombre supera el cuerpo, de un modo un tanto incomprensible. Claro, si fuera un mero cuerpo, pues claro, el sufrir en el cuerpo, pues ya sin más eso, pues acabaría con todo en nosotros, nos anularía. Pues no, señor. Hay gente que sufriendo mucho en el cuerpo, su espíritu, en cambio, se eleva y mejora y puede tener el cuerpo fastidiadísimo y el alma llena de alegría. Y viceversa. Uno puede pasárselo muy bien, tener todos los placeres de este mundo, sin embargo estar triste y vacío. ¿Cuántas veces lo vemos? ¿Cuántos testimonios? Pues sale esta frase con unas u otras palabras. Yo tengo todo, pero estoy vacío. ¿Qué sentido tiene la vida? Y a veces hace falta este grito de Dios en el dolor. San Pablo tuvo que tener esa caída y escuchar esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y decía otro converso, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, Dios susurra a través de alegrías, de placeres, pero grita con el megáfono del sufrimiento. Y si no le oyes cuando te habla bajito, en los dones que te da, en los regalos placenteros, digámoslo así, si no le oyes entonces, sino que te quedas prendido por las cosas de este mundo, entonces tendrá que gritarte a través de ese megáfono del sufrimiento. Pero no solo aquel que está alejado de Dios, también el cristiano, también el santo, el Señor le da la cruz y el sufrimiento, pero no ya con ese sentido de convertirle, que siempre necesitamos conversión, pero no con ese sentido primario, sino con el sentido de colaborar a la redención de Cristo. Decía también San Juan Pablo II que en sí mismo el sufrimiento es probar el mal. El sufrimiento no viene de Dios, viene de nuestra limitación y de nuestro pecado, pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo, es decir, la salvación eterna. Pues más vale sufrir, si con ese sufrimiento te espabilas y te das cuenta de qué es lo que importa realmente en la vida y llegas a la vida eterna, que no estar aquí siempre pasándolo muy bien como el rico Pulón, todo muy rico, todo para ti, y te cierras en tu egoísmo, ¿y qué pasa? Que te mueres como el rico Pulón, y ¿qué hay de amor en tu vida? Pues la vida eterna, o hay amor o no hay nada. Te quedas contigo mismo en tu soledad eterna, que ese es el núcleo del infierno. Por eso el sufrimiento Jesucristo lo ha transformado en camino de santificación, de purificación y de colaboración también en la salvación y conversión de los demás. ¿Qué puedo hacer por ese hijo tan descarriado? Y si ya no me escucha, pues rezar, llorar, sufrir por él, ofrecer por él sin angustiarte, confiado en que el Señor y la Virgen lo quieren mucho más que tú mismo, que tú misma. También decía el Papa Juan Pablo II que el hombre muchas veces cuando llega a ese dolor pues hace esa típica pregunta, ¿por qué? Y pregunta, pero no puede dejar de notar que aquel al que pregunta, él mismo sufre. Cristo ha sufrido en la cruz y quiere responderle desde la cruz, desde el centro de su propio sufrimiento. Uno podrá creer o no creer, pero desde luego si uno es cristiano no puede decir que a Dios le da igual nuestro sufrimiento y que claro, él que sabe de esto, pues va a saber bastante más que tú, porque ha sufrido en el cuerpo y en el alma en concreto de una manera que ninguno de nosotros sufriremos, porque son esos sufrimientos del Mesías como cabeza de la humanidad que expresa este texto increíble, impresionante del capítulo 53 de Isaías. El Señor ha ido por ese camino y también nuestra respuesta a la colaboración, a la redención, decía San Juan Pablo II, no es algo abstracto, dice, sino que hay una vocación. Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que dice, sígueme, sígueme. Es decir, ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo que se realiza a través de mi sufrimiento. Sígueme, por medio de mi cruz, a medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento y entonces puede vivirlo con alegría. Y por eso San Pablo nos ha dicho, me alegro
de mis padecimientos por vosotros. Me alegro. Uno puede alegrarse en el sufrimiento. Pues pedimos al Señor que también nosotros vivamos así el sufrimiento. Vamos a agradecer que nos invita a colaborar a su redención, que ha sufrido por nosotros, para que nuestros sufrimientos no sean vacíos, no sean una cosa sin sentido, desesperada, sino que nos acerquen a Él. Invadía su alma, se acercaba la muerte, encontraba la calma, se sentía angustiado, la agonía había comenzado. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. El Señor sufriendo y mírame a mí, renegando, quejándome.
Bella canción que nos invita, en vez de quejarnos, a unirnos a Jesucristo. Decía San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, de la que estamos tomando algunas ideas en el número 27, comentando esa palabra de San Pablo en Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, que se convierte en fuente de alegría la superación del sentido de inutilidad del sufrimiento. Esto lo comentan muchas veces los conversos, que antes de la conversión, cuando llega el fracaso, el sufrimiento, pues claro, están totalmente perdidos. Eso en el mundo no hay respuestas para eso. Hay intentar suavizar ese sufrimiento, que no lo sienta yo, hacerme insensible, nada. No hay auténtica respuesta. Pero cuando uno se convierte y ve que el Señor nos ha salvado desde la cruz y que ese sufrimiento tuyo no es inútil, entonces todo cambia. Todo cambia. El sufrimiento está ahí, pero la actitud hace que se viva de una manera completamente distinta. Porque estoy convencido, lo peor del sufrimiento no es el sufrimiento, es sufrir en soledad, sin sentido y sin esperanza. Bueno, pues la fe cristiana cambia todo esto. No sufres solo. No estás solo. Está el Señor contigo. Y muchas veces no solo el Señor, su presencia espiritual, sino también a través de la Iglesia. Pero en cualquier caso, Él no está solo. No sufres, no mueres solo, está Jesús contigo. Soledad, sin sentido, de sin sentido nada. Lo que es sufrimiento vacío se ha convertido en cruz redentora gloriosa, que se une a la de Cristo y es fecunda, el grano de trigo que cae en tierra y muere. Y muchas cosas que ocurren buenas y muchas gracias y conversiones que recibimos ocurren porque alguien está ofreciendo su sufrimiento. Hay sentido en la cruz cristiana. Y tercer motivo que decíamos de que el sufrimiento sea algo que nos oprime, es cuando es sin esperanza, cuando pensamos, nada, esto ya va a ir a peor. Pues no, Señor, nosotros sabemos que lo mejor queda al final, porque dice también San Pablo, los sufrimientos de ahora no tienen comparación con la gloria que nos espera. Yo pienso, por poner un ejemplo sencillo, en un opositor de una oposición dura, de esas que tienen que estar varios años encerrado, con un solo día de descanso, con un horario muy estricto. Claro, si fuera así toda la vida, pues vaya gracia. Pero no, son a lo mejor unos años y luego, pues mira qué bien, puede desarrollar ese trabajo que tanto le gustaba. Pues algo así. Nosotros estamos en una etapa de oposición, pero llegará esa gloria, llegará ese reino de los cielos. Esperanza. Por tanto, se convierte, decía Juan Pablo II, en fuente de alegría la superación del sentido de inutilidad del sufrimiento que consume al hombre dentro de sí mismo y parece convertirlo en una carga para los demás. ¿Qué hago yo aquí? Daros trabajo a todos, ¿por qué no me llevará Dios? Mira, no le organicemos la vida al Señor, Él ya sabe lo que tiene que hacer. En el cuerpo de Cristo, el sufrimiento penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. Qué frases de San Juan Pablo II, que también decía: los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. Qué belleza también de expresiones que luego Benedicto XVI siguió profundizando en su encíclica sobre la esperanza. Spe Salvi tiene unos apartados sobre el sufrimiento, y que el Papa Francisco, pues una y otra vez, también de otra manera vivencial y dirigiéndose con tanta caridad y cariño a los enfermos, les transmite: vosotros sois el tesoro de la Iglesia, del corazón de Cristo. Pero os decía que desde luego Juan Pablo II no decía teorías, que él había experimentado mucho el sufrimiento. Y hay un texto especialmente impresionante. Si esta carta era del año 84, fueron pasando los años y recordamos cómo fue teniendo cada vez más achaques, aquellas operaciones, aquella caída, al salir de la ducha, en fin, muchos achaques que cada vez, luego el Parkinson que iba avanzando. Bueno, pues hay un momento dado, en un Ángelus, el 29 de mayo de 1994, que justamente había tenido todavía no estaba ni de lejos lo mal que estaría años después, por supuesto, pero ya había tenido un percance. Y en el Ángelus tuvo unas palabras
que a muchos dejaron un poco impresionados, porque dijo cosas como muy personales en esa locución que hacen los papas antes del Ángelus. Lo hemos resumido lo que decía ese 29 de mayo, mes de María, del año 94. Por medio de María, quisiera expresar hoy mi gratitud por este don del sufrimiento. Daba gracias a Dios por sufrir. Asociado nuevamente al mes mariano de mayo. ¿Por qué dice asociado nuevamente al mes mariano de mayo? Porque su atentado fue en mayo, 13 de mayo del 81. Quiero agradecer este don. He comprendido que es un don necesario. El Papa debía estar en el Hospital Gemelli. Debía estar ausente de esta ventana durante 4 semanas, 4 domingos. Del mismo modo que sufrió hace 13 años, debía sufrir también este año. ¡Qué impresionante! Pablo II decía que había estado un mes hospitalizado, que daba gracias a Dios por eso, porque el Papa tenía que sufrir. ¿Y por qué? He meditado, he vuelto a pensar en todo esto durante mi hospitalización y he reencontrado a mi lado la gran figura del cardenal Wyszynski, primado de Polonia, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer el 13º aniversario, que al comienzo de mi pontificado me dijo: si el Señor te ha llamado, debes llevar a la Iglesia hasta el 3er milenio. Así me habló el cardenal Wyszynski y he comprendido que debo llevar a la Iglesia de Cristo hasta este 3er milenio. Era el año 94, se estaba preparando pues el gran jubileo. ¿Cómo debía hacerlo? Dice, con la oración, con diversas iniciativas, pero he visto que no basta. Necesitaba llevarla con el sufrimiento, con el atentado de hace 13 años y con este nuevo sacrificio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año? ¿Por qué en este año de la familia? Se había declarado ese año 94 de la familia. Precisamente porque se amenaza a la familia, porque se la ataca. El Papa debe ser atacado, el Papa debe sufrir para que todas las familias del mundo entero vean que hay un evangelio superior, el evangelio del sufrimiento, con el que hay que preparar el futuro, el 3er milenio de las familias, de todas las familias y de cada familia. Quería añadir estas reflexiones al final de este mes mariano, porque debo este don del sufrimiento a la Santísima Virgen y se lo agradezco. Comprendo que era importante tener este argumento ante los poderosos del mundo. Tengo que encontrarme nuevamente con los poderosos del mundo y tengo que hablar. ¿Con qué argumentos? Me queda este argumento del sufrimiento. Y quisiera decirles, comprended por qué el Papa ha estado nuevamente en el hospital, porque ha sufrido nuevamente. Pensad una vez más en ello. Impresionante. Papa estaba luchando en esa gran lucha de la Iglesia contra ese mundo tan enemigo de la familia, iba a tener encuentros con dirigentes políticos muy importantes, y entonces el Papa pensaba, bueno, Dios me ha hecho este regalo, la Virgen me ha hecho este regalo de sufrir, y como que esa cruz redentora me va a servir en esta lucha, y en ese diálogo con los poderosos de este mundo, hacerles ver que sufro por la familia. Pues fijaos, apliquémoslo a nuestra vida, en vez de renegar cuando nos llega el sufrimiento y la cruz, pensar que es ese regalo del Señor y de la Virgen que nos ayude en esas tareas que el Señor nos tiene encomendadas. Damos gracias al Señor, atrevámonos. Como decía Juan Pablo II, doy gracias a la Virgen por este don del sufrimiento. En vez de renegar, gracias Señor por la cruz, que tú sabes mejor que yo, que me viene muy bien y que con ella puedo ayudar a los demás. Pues lo pensamos, lo agradecemos, lo meditamos y también abrimos nuestros correos y llamadas a vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad
es vanidad. Por amor yo todo lo puedo, todo lo espero, llegué a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar qué es el amor, sino de amar, dar la vida para encontrar solo el amor que hay que sembrar. El amor es como un lucero que me ilumine mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. El amor sabe perdonar, no una ni dos, ni veces más, y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero, y agua que salta a la eternidad. El amor nació en un madero, y en el silencio de Navidad, una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero, y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar. Quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar. El amor se ha hecho carne en Jesucristo, ha nacido en pobreza en el madero del pesebre, ha muerto en la cruz, pero ha resucitado, quiere vivir contigo, quiere sufrir contigo, quiere contigo resucitar. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado José de Tenerife y pregunta si en las personas que están alejadas de Dios habita en ellas el Espíritu Santo, como decía San Pablo, que habitaba en cada uno de nosotros. Bueno, San Pablo no dice eso de todas las personas, sino de aquel que en efecto es abierto a la gracia. En fin, por supuesto, primero hay que decir siempre es que en cada caso particular Dios sabe. Solo Dios sabe qué hay en cada alma, en cada corazón, en cada conciencia. Eso démoslo por adelantado. Nunca se puede juzgar en la conciencia de nadie porque es un misterio. Y por eso Jesús dice, no juzguéis porque no podéis juzgar, porque no tenéis datos. Dicho lo cual, hay que distinguir que hay una acción de Dios en todas las personas humanas, claro está, no faltaría más. Hay una providencia de Dios, hay una presencia de Dios en toda su creación y desde luego va detrás su gracia de todas las personas humanas. Entonces, ¿a todo el mundo Dios llama? Pues sí, de una manera o de otra, antes o después, con una gracia fuerte como esa conversión de San Pablo o de Andrés Frossard, o con una gracia suave, sin duda. Pero una cosa es eso, una cosa es que Dios a toda persona llame y que haya un modo de cercanía con todos los seres humanos. Y otra cosa es lo que se llama ya la presencia de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, en aquel que acepta esa presencia. Es lo que llamamos vivir en gracia, ser templo de la Santísima Trinidad, la inhabitación. Esto ya solo es para el que en efecto quiere vivir en esa amistad, porque claro, una amistad no se impone. Entonces ahí ya estamos hablando de un tipo de presencia de Dios que no es meramente misericordia de Dios, sino que es amistad, la amistad es de dos. Entonces uno tiene que aceptarla. Entonces, si uno no quiere ser amigo de Dios, si uno prefiere otros valores, otros ídolos de este mundo al amor de Dios, entonces, claro, en ese sentido, lo que dice ya San Pablo se refiere a los cristianos que aceptan esa amistad de Dios y que no rompen esa amistad por el pecado mortal, que precisamente mata, como el nombre indica, la amistad. Porque esto es como si uno dijera a su mujer, oye, que yo te quiero mucho, de verdad, que te quiero mucho, pero no te importe que esta noche me voy con otra. Hombre, pues sí, pues hijo, me querrán mucho, pero esto no va. Pues esto muchas veces hacemos los cristianos, sí, señores, que yo quiero estar contigo, pero vamos, que no miren mucho lo que voy a hacer hoy. Hombre, que eso no puede ser. La amistad tiene sus condiciones. No puede uno pretender ser amigo de mi vecino, pero te quemo el coche, ¿eh? Hombre, pues ¿qué amistad es esa? Y te robo la mujer, que no puede ser. Por eso, en ese sentido, hay que distinguir lo que es esa cercanía de Dios y esas gracias que Dios da a todo el mundo. Y por eso nunca podemos dar a nadie por perdido. Eso es una cosa. Y otra cosa es esa amistad
mutua de la vida de la gracia con el Señor. Teníamos también correo, como el otro día habíamos empezado ya a hablar de esta participación del sufrimiento de María Enar. Me encanta el programa del Catecismo, lo escucho en el podcast, me resulta de gran ayuda, y precisamente la participación en el sacrificio de Cristo, de que se ha hablado, me ha reconfortado porque estoy pasando momentos de angustia muy duros, me están haciendo pruebas médicas, tengo una resonancia ante un posible tumor, ruego oraciones para que los resultados sean buenos. El dolor y el desconcierto me superan ante la prueba. Y como bien ha dicho, también yo quisiera ofrecer y considerar la cruz como el único camino para subir al cielo. Escucho Radio María y todos los años colaboro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, María Enar. Bueno, pues aquí vemos, por un lado, algo totalmente normal, que ante el dolor, ante un posible cáncer, pues todos nos asustamos, no faltaría más. Jesús también en Getsemaní pues tiene su naturaleza humana, tiene ese momento de debilidad. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero que añade, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues así debemos también afrontar posibles sufrimientos. Señor, si es posible, y pedir oraciones, muy bien, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ponernos en manos de Dios, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Ya mañana leeremos algún otro correo que nos ha llegado, pero vamos a acabar a su hora y vamos a pedir al Señor que todos nos ayude, a todos nos ayude a vivir cruces pequeñas o grandes, alegrías y dolores, todo ofrecido para colaborar a la redención del mundo. Esa redención que tuvo su momento culminante en la cruz, y por eso las bendiciones vienen de la cruz, y por eso ahora la bendición, pues ya sabéis que el sacerdote al darla, pues hace la señal de la cruz. De la cruz vienen los bienes, por la cruz a la luz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.